Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos correspondiente al mes de julio. En tal sentido, presentamos en esta oportunidad la conferencia denominada La transparencia y los criterios resolutivos del Tribunal de Transparencia, cuya disertación estará a cargo de la doctora Vanessa Erika Luyo Cruzado, presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por haber aceptado participar en este espacio académico con este tema tan importante que tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos resolutivos en base a las resoluciones del Tribunal de Transparencia. La doctora Vanessa Erika Luyo Cruzado es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en gestión pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con obtención de beca de la Fundación Carolina España y estudios en la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 16 años de experiencia laboral profesional en la administración pública, habiendo laborado como especialista legal en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, como asesora en la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y como asesora de la Oficina de Integridad y Transparencia de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión. Actualmente viene desempeñándose como presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En tal sentido, les invitamos a ustedes a participar, terminada la exposición de la doctora, que durará hasta las 5:15 de la tarde, en momento en el cual se abrirá una sesión para las preguntas del público, de aproximadamente 15 minutos, ¿no? En ese sentido, se les invita a todos los participantes a formular sus preguntas por el chat a partir de las 5:45, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las preguntas y para que la doctora dé las respuestas. Les agradecemos a todas las personas conectadas por el interés en este evento y por participar en estos martes de justicia y derechos humanos. También agradecemos a nuestros traductores de lengua de señas que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces, les damos pase a la doctora Vanessa Erika Luyo Cruzado para su exposición. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, agradecer la gentil invitación del Centro de Estudios para permitirme exponer sobre este tema tan importante y tan medular para los derechos fundamentales como es la transparencia gubernamental y relacionado directamente con ello los lineamientos que hemos dictado en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Voy a pasar a exponer acá un PowerPoint. ¿Me confirman si es visible? Sí, sí se ve, doctora. Sí, muchas gracias. Entonces, empezamos conversando un poco sobre lo que entendemos por transparencia gubernamental, que es nuestro concepto básico para arrancar esta charla. Tenemos el concepto de transparencia, pero en este caso nos vamos a remitir expresamente a lo que es la transparencia del Estado, la transparencia gubernamental, y acá les estoy mostrando un concepto dado por la CEPAL que se refiere directamente la transparencia a un modo de actuar de las entidades públicas, que se refiere a que las entidades siempre deben estar en disposición de entregar la información que producen. Y tiene que ser esto, por supuesto, de manera oportuna
con excepciones reguladas expresamente en la ley y en formatos que sean abiertos para que puedan reutilizarse. Entonces, ¿por qué es importante para todos nosotros la transparencia gubernamental? En primer lugar, porque es una herramienta importantísima para la lucha contra la corrupción. Y debemos tener en cuenta que ese tema de la transparencia no es un favor que las entidades públicas hagan a los ciudadanos. Al contrario, toda persona, incluso no solo todos ciudadanos, sino toda persona, incluso los menores de edad, tienen derecho a recibir la información que pueda producir toda entidad pública. En ese sentido, reconocemos dos tipos de transparencia gubernamental, la que conocemos como proactiva, que se refiere a aquella que el Estado mismo publica, por ejemplo, en sus portales de transparencia, a través de las páginas web, y la transparencia reactiva, que es cuando un ciudadano, una persona pide la información al Estado. Es en este tipo de transparencia que nos vamos a centrar en esta oportunidad, ya que aquí estamos hablando básicamente del derecho de solicitar la información que produzca la administración pública. Y es aquí donde entra a tallar el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿En qué sentido? Me dirán ustedes. El procedimiento de acceso a la información pública tiene dos instancias. En primer lugar, se pide la información a la entidad que la posea, que la custodie, que la tenga bajo su control, y en el caso que hubiera una denegatoria o que la entidad no respondiera a la solicitud del recurrente, la segunda instancia ante la cual el ciudadano puede presentar un recurso de apelación es justamente el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que es competente para resolver las controversias que se suscitan en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, el tribunal ya está en funciones desde finales de 2018, podrán ver ya 6 años, un poco más, que hemos venido emitiendo resoluciones justamente en estos casos de denegatoria o que no responden las entidades a las solicitudes presentadas por los ciudadanos. En ese sentido, teniendo ya una experiencia como órgano resolutivo, y considerando también la gran cantidad de casos que se vienen presentando y que vienen aumentando incluso de manera exponencial ante el Tribunal de Transparencia, es por ello que el tribunal ha querido centrar, resumir en un documento determinado cuáles son los principales criterios que guían nuestro accionar, que nos guían al momento de resolver estos recursos de apelación presentados por los ciudadanos. En ese sentido, hemos tomado en cuenta el Decreto Legislativo 1353, que les mostraba anteriormente, que regula las funciones del Tribunal de Transparencia. Tenemos también en cuenta el principio de predictibilidad regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General y, por supuesto, las disposiciones de la Ley de Transparencia y su reglamento. No les voy a mencionar todas las disposiciones de la Ley de Transparencia, que realmente no acabaríamos en el tiempo concedido, solo les digo un punto que me parece esencial para poder entender todos los lineamientos que vamos a exponer a continuación. Y me refiero a lo que es el principio de publicidad. ¿Qué significa esto? Siempre debemos recordar que el principio de máxima divulgación implica que todos los documentos, todas las actividades, toda la información producida por el Estado es de carácter público, salvo contadas excepciones que se regulan en la misma Ley de Transparencia.
Entonces, tomando en cuenta que la regla es la publicidad y la excepción son las reguladas en la ley, vamos a la luz de esto ver los lineamientos que ha considerado el tribunal. ¿Con qué objetivo? Me dirán ustedes, han publicado este tema de lineamientos. ¿Y por qué es importante que lo conozca toda la ciudadanía? Porque estos lineamientos otorgan celeridad, otorgan eficiencia al procedimiento de acceso a la información pública. Los ciudadanos, al ya saber cómo resuelve el tribunal, pueden tenerlo en cuenta para futuros casos que quieran presentar solicitudes o incluso fundamentos para recursos de apelación que quieran presentar. Hay más claridad respecto a cómo debe ser el procedimiento de acceso a la información pública. Para esto hemos tenido en cuenta de manera importante la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, que como ustedes saben, a través del recurso del habeas data, venía resolviendo lo que son los temas en derecho de acceso a la información pública, y ahora nosotros como Tribunal Administrativo tenemos en cuenta los pronunciamientos que ya tuvo el Tribunal Constitucional en determinados temas. Entonces, existen dos documentos que recogen a la fecha lo que son los lineamientos resolutivos del tribunal. El primero fue aprobado el 26 de febrero de 2021, como les muestro a continuación, y vamos a ver uno por uno de los lineamientos que ya ha aprobado el tribunal en este primer documento. Sin más preámbulo, vayamos al que es el primero de ellos. En este punto, el tribunal señala que las entidades deben realizar una interpretación razonable del petitorio, de la solicitud de acceso a la información pública. ¿En qué sentido? Siempre leer la solicitud con una interpretación que sea favorable a la atención de esa solicitud. Más aún, teniendo en cuenta que los ciudadanos no siempre tienen todos los datos respecto a la información que requieren. Pueden tener algunos que delimiten, que acoten el pedido, pero no necesariamente cuentan con todos los datos. Pero la entidad sí cuenta con todos los datos de la información que produce. Entonces debe tener en cuenta ese tema de asimetría informativa que existe entre el ciudadano y la entidad. Y ya que la entidad es la que conoce, la que tiene en su posesión esta información, es la que debe entender de manera razonable el pedido del ciudadano y en ese sentido poder atender la solicitud de manera clara y precisa. No basta atenderlo, digamos, sino que siempre debemos considerar que esta respuesta debe cubrir en plenitud los ítems que pida el recurrente y responder de una manera entendible, accesible. Por otro lado, las entidades deben tener en cuenta al momento de admitir las solicitudes de los ciudadanos, deben otorgar una respuesta que guarde una congruencia con lo solicitado. Siempre estar atentos a ellos. Hemos visto casos en que el ciudadano pide una cosa y la entidad responde con otra información. Y siempre debiendo verificar, como les digo, este principio de publicidad que ya mencionábamos inicialmente, y en el supuesto que la entidad considere que hay una excepción que protege, que impide que esta información sea pública, debe sustentarlo. Debe sustentarlo en los hechos, debe acreditarlo con documentación y explicar específicamente cuál es la excepción regulada en la ley de transparencia que calza exactamente para proteger la información específicamente solicitada por el ciudadano. Por otro lado, acá nos referimos al tema de las empresas estatales, que vemos que a veces se debate si se encuentran obligadas o no a cumplir las disposiciones de la ley de transparencia. Y acá decimos que sí, que efectivamente sí están bajo el alcance de la ley y
tienen las mismas obligaciones que todas las entidades públicas para entregar la información que se les solicite. Por otro lado, los colegios profesionales también consideramos que están incluidos en el alcance de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque cuando tienen calidad de órganos autónomos, que según la Constitución los reconoce. Por ello, también, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional de su oportunidad, consideramos que los colegios profesionales se encuentran en la obligación de entregar la información que posean o que hayan obtenido, con las mismas consideraciones y supuestos que se regulan en la ley de transparencia. Por otro lado, puede haber casos que se presentan también, puede haber solicitudes que no precisen exactamente cuál es el petitorio, es decir, cuál es la información que el ciudadano requiere. Entonces, en este caso, la ley otorga una salida, regula un procedimiento para que la entidad pueda hacer llegar al solicitante un requerimiento para que precise su petitorio. Pero para esto debe tener en cuenta que hay un plazo. La norma regula un plazo de 2 días hábiles. Entonces, ¿qué pasa? Si han pasado los 2 días hábiles y la entidad no ha realizado ningún requerimiento al ciudadano para que pueda aportar mayores datos, se entiende que la solicitud es admitida, así en los términos en que está expuesta. Entonces me dirán, ¿y cómo la entidad podría atender si es que no le quedó claro? Aunque se haya vencido el plazo, igual la entidad puede coordinar con el recurrente, con el solicitante, para comprender mejor cuál es la información que requiere y así poder atenderlo de manera precisa y oportuna. Por otro lado, acá mencionamos el tema de la forma de la documentación. ¿En qué sentido? Sabemos que la información puede estar contenida en copia simple, puede ser también copia fedateada. Ahora con el auge de las nuevas tecnologías, tenemos más veces los archivos digitales o incluso los enlaces para descarga cuando la información es abundante. Entonces, el recurrente puede indicar cuál es la forma que prefiere que le sea entregada la información. Y en ese sentido, las entidades están en la obligación de entregar la información en la forma que indicó el recurrente en su solicitud. ¿Y qué pasa si la entidad lo entrega de otra manera? Por ejemplo, pido que me entreguen por correo electrónico, pero me dicen que tengo que pagar por copias simples. Allí definitivamente hay una afectación al derecho de acceso a la información pública. Entonces debemos considerar que es no solo el contenido, sino también la forma de la información requerida. Tenemos también acá casos que se nos han presentado muy a menudo en la casuística del tribunal, que cuando se refiere a información, digamos, voluminosa, o digamos información que pueda estar publicada en la página web o en el portal de transparencia estándar de la entidad contesta a la solicitud del recurrente indicándole un enlace web y diciendo allí está la información que has requerido. Entonces esto hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque no basta indicar un enlace, sino que tiene que este enlace dirigir de manera específica a la información que he requerido. Por ejemplo, no podría ser un enlace que me guíe, que me lleve al portal de transparencia estándar de la entidad, porque sabemos que en el portal de transparencia hay múltiple información y tendría que echarme a buscar a ver dónde está la información que yo he pedido, la información concreta. Así, con este tipo de enlaces genéricos o que envían, digamos, a páginas donde hay abundante información, no se está satisfaciendo el derecho de acceso a la información pública del recurrente.
Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Por acá tenemos el tema de la información, que pues, en el caso de las entidades que señalan que una determinada documentación que ha pedido un recurrente no es de su competencia. Este argumento lo hemos visto varias veces y déjenme decirles que el argumento de decir que no es de competencia no es suficiente para denegar una solicitud de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia dice que la entidad debe entregar la información que posee y también aquella que haya podido obtener, que esté bajo su control, no solo la información que ha generado o elaborado la entidad, sino toda la información que pueda estar en sus archivos, sea que la haya elaborado o no. Sobre esto, el tribunal ha emitido un precedente vinculante que vamos a ver en los siguientes señalamientos a continuación. Acá les voy a mostrar el detalle de cómo la entidad debe contestar en el caso que alegue que no existe la información que un ciudadano ha requerido. ¿A qué me refiero? Les decía que la entidad tiene la obligación de entregar la información, en primer lugar, que ha elaborado, que ha generado. Entonces, para esto, la entidad tiene que pedirle a las unidades orgánicas competentes que puedan decir si efectivamente se elaboró o no determinado documento. En el caso que no se hubiera elaborado, la respuesta al recurrente debe ser así de clara. Vemos que algunas entidades utilizan términos como, por ejemplo, no se cuenta con la información. Entonces, esta frase, no se cuenta, puede resultar ambigua, porque eso puede significar que se elaboró o no se elaboró, y quizás se elaboró, pero se extravió la información. Entonces, así no estamos atendiendo de manera clara y precisa al recurrente. Si nunca se elaboró el documento requerido, decirlo así de manera expresa. Por otro lado, si no es documentación elaborada por la entidad, pero que puede estar bajo su posesión por X motivos, como decía, se hace el descarte con las unidades orgánicas competentes y luego de realizar la búsqueda en estas unidades orgánicas, se responde al recurrente siempre de manera clara y precisa, indicando qué unidades hicieron la búsqueda, siempre, como digo, de la manera más entendible posible. Y me dirán, ¿qué pasa en el caso que sí se elaboró la información, pero se extravió por X motivos? Si es información que la entidad está obligada a poseer, la entidad lo que tiene que hacer es agotar las acciones para recuperar la información. ¿Qué quiere decir recuperar? Por ejemplo, reconstruirla. Reconstruirla para poder entregar una copia al recurrente. Entonces tiene que agotar las acciones necesarias para poder recuperar y comunicarle al recurrente que está en este proceso de recuperación, para que así esté informado el ciudadano de qué es lo que está pasando, por qué no le contestan aún. Ya, si se realiza todo el proceso, se agotan las acciones para recuperar, y aún así resulta imposible recuperar esta información, igual se le tendrá que informar al recurrente de las acciones realizadas y que resultó imposible encontrar la información. Por otro lado, ¿qué pasa si la entidad no posee la información, pero sí conoce cuál es la entidad que posee la información? En este caso existe la figura del reencauzamiento, regulado en la ley de transparencia. La entidad, según una norma, tiene un plazo de 2 días hábiles para poder realizar el reencauzamiento, es decir, remitir la solicitud a la entidad que sí posee la información para que esta entidad sea la directa responsable de atender la solicitud de acceso a la información pública. Y a su vez, lo que debe hacer la entidad es comunicar al recurrente, al ciudadano,
que ha realizado este reencauzamiento. Además, considera el tribunal que es importante informar al ciudadano de cuál fue la fecha, cuál fue el registro de ingreso en la nueva entidad de su solicitud, porque de esta manera el ciudadano va a poder realizar el seguimiento en la segunda entidad, digamos, a cual ha sido reencauzada su solicitud. Seguimos avanzando con los lineamientos. En ese caso, voy a insistir bastante en este lineamiento, porque la verdad lo vemos en bastantes casos, es cuando se alega una excepción de la ley de transparencia. ¿A qué me refiero en este sentido? Quien debe probar, fundamentar que determinada información está protegida, que tiene carácter ya sea secreto, reservado o confidencial, es la entidad, no es el ciudadano. ¿Y esto cómo se traduce en términos prácticos? La entidad tiene que acreditar, sustentar de manera clara y precisa cuál es el supuesto de excepción que se aplica a este caso. Vemos que en algunas oportunidades lo que se hace es citar la ley de transparencia, alegando de que determinada información es, por ejemplo, confidencial. Pero no basta citar o copiar la ley de transparencia. La entidad requiere hacer un análisis fundado en los hechos y en el supuesto regulado en la ley para fundamentar que esa información en específico se encuentra cubierta por la excepción regulada en la ley de transparencia. No olvidemos esto. Por otro lado, hablando de las excepciones de la ley de transparencia que mencionábamos, estas siempre deben interpretarse de manera restrictiva y no amplia. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho humano. Y por ello, cualquier limitación, excepción, restricción, tiene que darse de la manera más restringida para que no afecte este derecho fundamental. Entonces, la ley de transparencia nos dice específicamente que las excepciones deben estar reguladas en norma de rango legal. Por lo tanto, no procede la aprobación, por ejemplo, de lineamientos, directivas, digamos, documentos a nivel reglamentario que regulen excepciones. Porque, insisto, las excepciones se regulan en una normativa de rango legal. Por lo tanto, no procede incorporar más excepciones a nivel reglamentario. Ahora vamos a ejemplos concretos de información que son bastante pedidos por los ciudadanos y en la casuística hemos podido ver que en muchas ocasiones las entidades deniegan la entrega de estos documentos. Un ejemplo clásico de lo que les digo es los currículums, las hojas de vida de los servidores y funcionarios públicos. Muchos ciudadanos están interesados en conocer estos documentos y lo piden a las entidades. Entonces aquí debemos darnos cuenta que existe dos tipos de información en el currículum o en la hoja de vida. Por un lado, tenemos, por ejemplo, la información sobre los estudios que ha realizado el servidor público, sobre su experiencia laboral, ¿no? Adjuntan documentos que acreditan estos ítems. Y por otro lado, tenemos información sobre datos personales. ¿A qué me refiero? Datos de identificación y contacto, como por ejemplo la dirección domiciliaria del servidor, su número de teléfono personal, su dirección de correo electrónico personal, entre otros. Entonces, en principio, las entidades sí deben entregar una copia de un currículum cuando así lo pida un ciudadano, porque consideramos que la información relativa a la capacitación, la experiencia laboral,
Esto coadyuva a que la ciudadanía pueda conocer la formación y quiénes son las personas que están ejerciendo como servidores públicos. Pero, ahí viene, digamos, el pequeño pero, la entidad debe tachar, ocultar los datos personales de individualización y contacto a que les hacía referencia. ¿Por qué? Porque ello sí forma parte de otro derecho constitucional, otro derecho fundamental como es el derecho a la intimidad. Y por lo tanto esa información no se entrega. Pero la ley de transparencia dice expresamente que si hay un documento que tiene una parte de información pública y otra parte de información protegida por excepciones, se tacha la información confidencial, secreto reservada, y se puede entregar el documento para que el ciudadano tenga acceso a a la información pública que contiene el documento. Entonces, eso es lo que pasa en estos casos de los currículos. Por otro lado, también te pide mucho lo que es la documentación relativa a procesos de selección, de contratación de servidores públicos. Entonces, esta información definitivamente constituye información de carácter público. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, las bases de los procesos de selección, tenemos las carpetas de postulación, tenemos también los exámenes que se toman en los procesos de selección a los servidores públicos. Toda esta documentación generada como parte de este proceso de selección tiene carácter público. Otro ejemplo que, como les decía, se presenta bastante a menudo en la casuística del personal es el tema de las boletas de pago y las planillas de pago de los servidores y funcionarios públicos. Vemos que algunas entidades, por ejemplo, alegan de que esto pertenece al ámbito de la intimidad del servidor público. Entonces, es cierto que el tema de ingresos económicos en general está regulado como un dato personal por la Ley de Protección de Datos Personales. Pero en el caso de los servidores y funcionarios públicos, existe un umbral más limitado de protección de este tipo de información. Entonces, la Ley de Transparencia establece que es obligatorio publicar información sobre las remuneraciones del personal de las entidades públicas. Si ustedes acceden al portal de transparencia estándar, en el rubro personal pueden encontrar información de este tipo. Por lo tanto, se puede entregar las boletas y planillas de pago de los servidores y funcionarios públicos cuando un ciudadano así lo requiera, y aquí la información que sí se considera confidencial y que la entidad tendría que tachar se refiere a los descuentos que pueda tener la remuneración de este servidor. ¿Por qué? Los descuentos generalmente están referidos al ámbito personal del servidor. Se le realiza descuentos por una compra, por ejemplo, que haya podido hacer, o por determinadas cargas familiares. Entonces, efectivamente, el Tribunal Constitucional es oportunidad y nosotros como tribunal recogemos también que ese tipo de información vinculada a los descuentos sí se debe tachar o segregar. Por otro lado, la información relacionada a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que realiza la administración pública claramente constituye información de naturaleza pública. Entonces, tenemos acá toda la documentación que se genere, le hace las bases de los procesos de contratación. Por ejemplo, también se piden los pagos que se realizan, los contratos que se hayan podido celebrar, los entregables, también piden que quieren conocer los entregables que se dieron en una determinada orden de servicio. Esta información es pública. Por supuesto, si es que en esa información hubiera, por ejemplo, algún dato personal de una persona natural que fue contratada, se tacha esa información, pero sí se entrega, se permite el acceso a esta información pública.
También son bastante solicitados lo que son los documentos de gestión de las entidades públicas. Estamos hablando acá, por ejemplo, del ROF, ¿no? El Reglamento de Organización de Funciones, del MOF, el CAP, planes operativos, todo este tipo de documentación relativa a la planificación de las entidades tiene un evidente carácter público y debe ser entregado. Es más, también existe una obligación en este caso de publicar en el portal de transparencia estándar los documentos de planificación de la entidad. Por otro lado, acá nos referimos a una excepción que está regulada en la Ley de Transparencia. ¿A qué me refiero? La Ley de Transparencia señala que la información vinculada a investigaciones en trámite relativas a la potestad sancionadora del Estado tiene carácter confidencial. Pero ojo, acá lo que hay que tener en cuenta es el límite temporal. ¿En qué sentido? Esta información que la ley considera confidencial adquiere carácter público cuando han transcurrido 6 meses. Son 6 meses desde que se inició el procedimiento sancionado. Entonces, tenemos que durante 6 meses tiene carácter confidencial y posteriormente, se haya o no se haya resuelto, que adquiere carácter público, este tipo de información. Por otro lado, también se pide bastante lo que son listados o relaciones de expedientes de procesos judiciales. Hemos visto varios casos de estos y acá señalamos que independientemente de que estos expedientes estén en trámite o estén archivados, igual constituyen información pública que se debe entregar. Por otro lado, otra excepción al principio de publicidad que está regulado en la Ley de Transparencia se refiere a la existencia de una estrategia de defensa de la entidad. ¿A qué se refiere? La entidad en este caso tiene que acreditar, como mencionaba antes, de manera sustentada, basada en los hechos y el derecho, primero, que la información solicitada por el ciudadano haya sido o elaborada u obtenida por los abogados, los asesores jurídicos de la entidad. Y además, esta información tiene que corresponder a una estrategia de defensa de la entidad que se vaya a adoptar en un procedimiento administrativo o judicial en trámite. Entonces, únicamente cuando se cumplen todos estos supuestos señalados en la norma, es que la entidad podría acreditar que la información es confidencial. No basta, como decía, citar únicamente la ley de transparencia, ni cumplir solo con alguno de los supuestos. Tiene que ser con todos de manera conjunta. Tenemos también los casos que vemos al momento de tramitar los recursos de apelación, que la entidad posteriormente a que el ciudadano ha presentado un recurso de apelación, reevalúa su respuesta inicial denegatoria o que no respondió en su oportunidad y decide entregar la información al recurrente sin necesidad que el tribunal ordene la entrega de la información. Entonces, en estos casos estaríamos hablando de una sustracción de la materia. Pero ojo, para acreditar esto, no vale únicamente decir que ya se entregó la información. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la entidad señala que el recurrente pidió la información en copias, es decir, de manera física, ¿no? Documento, papel, tiene que presentar el cargo de recepción por el cual se acredite que la información se entregó o que se puso a disposición la liquidación del costo de reproducción de la información solicitada. Y en el caso que el recurrente haya pedido, por ejemplo, se remita la información a su correo electrónico,
Lo que tiene que acreditar la entidad es copia del correo por el cual se remitió y el acuse de recibo de este correo. Esto es importante porque vemos que aún no todas las entidades públicas han instalado, digamos, un sistema tecnológico que pueda dar estos acuses de recibos automáticos de los correos que envía. Pero la Ley de Procedimiento Administrativo General sí señala expresamente que se requiere un acuse de recibo, ya sea automático, que lo da la plataforma tecnológica utilizada de correo electrónico, o el acuse de recibo entendido como la respuesta del recurrente diciendo recibí la información, recibí, y entonces así sí se da por acreditado que ha ocurrido una sustracción de la materia. El tribunal tiene en cuenta esto para poder resolver. Si no se cumple con lo que he señalado, no se considera acreditado. Igualmente, los recurrentes, los ciudadanos que interpusieron su recurso de apelación y ven que con posterioridad la entidad les entrega la información requerida, lo que pueden hacer es presentar su recurso para desistirse, un documento por el cual se desisten del recurso de apelación. Esto nos ayuda en el sentido de que con esto es posible dedicarnos a los casos que efectivamente la entidad no entrega información y poder atender así a estos ciudadanos a los que no se les atiende aún. Hay ciertas solicitudes de los ciudadanos que presentan ante las entidades públicas, pero que no constituyen exactamente una solicitud de acceso a información pública. ¿A qué me refiero? Es importante tener en cuenta estos supuestos. Por ejemplo, a veces se pide a la entidad pública la emisión de una constancia, ¿no? Por ejemplo, entrega constancias de trabajo, puede ser constancias de estudios, donde el recurrente pide que se haga constar un hecho. Esto no forma parte del ejercicio de derecho a la información pública. Esto ya está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General como el ejercicio de una petición administrativa. Por lo tanto, es otro procedimiento y el tribunal no resulta competente para ver este tipo de casos. Tampoco resulta el Tribunal de Transparencia competente para ver aquellos casos donde los recurrentes formulan consultas. A veces preguntan, por ejemplo, los motivos por los cuales no se ha realizado determinada obra, o preguntan sobre el sentido de una normativa específica que se entiende por lo que regula determinada norma. Todo este tema también ya está regulado por la LEPAG, por la Ley de Procedimiento Administrativo General, como petición consultiva. No se considera derecho de acceso a la información pública. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque en este tipo de casos se requiere un análisis, ya sea de la normativa o ya sea de documentos diversos para poder responder al ciudadano. Y la Ley de Transparencia establece expresamente que no se considera derecho de acceso a la información pública cuando la entidad deba realizar evaluaciones o análisis de la información que posee. Recordemos nuevamente, la entidad entrega la información que posee. No está obligada a crear información, ni a evaluarla, ni analizarla. Eso ya forma parte de otro derecho de los ciudadanos que, como digo en este caso, es la petición consultiva. Acá les muestro otro ejemplo de documentación que a veces suelen pedir los ciudadanos a las entidades públicas. Me refiero en esta oportunidad a las historias clínicas. En este caso, sí debemos decir que las historias clínicas están protegidas en principio por la excepción de confidencialidad de la Ley de Transparencia, en el sentido que pertenecen al ámbito de intimidad
personal, a la intimidad de una persona determinada. Pero ¿qué pasa si una persona quiere pedir su propia historia clínica? Me dirán, allí no está vinculado con la intimidad de otra persona. Ok, si ese es el supuesto, esto se atiende como parte del derecho de autodeterminación informativa del ciudadano, que es el derecho a saber cómo la administración pública maneja sus propios datos. Por lo tanto, en este caso, no es competencia del Tribunal de Transparencia. Por otro lado, otro tema en que también el tribunal no tiene competencia. Todas las solicitudes que se relacionen a pedir información de un mismo ciudadano. ¿A qué me refiero? Un recurrente pide a una entidad información sobre sus boletas de pago, de él como trabajador de esa entidad, ¿no? Información sobre su vida laboral, puede ser, sobre sus remuneraciones. Entonces, al igual que el caso anterior que les manifestaba, aquí también estamos ante el ejercicio del derecho de autodeterminación informativa, porque se trata de sus propios datos, cómo la administración maneja sus propios datos, datos sobre su vida laboral, sus datos personales de individualización y contacto, etc. Entonces, esto también escapa de la competencia del Tribunal de Transparencia. Hasta acá llegamos con el primer documento. Yo creo que voy a tener que ir más rápido con el segundo documento. La verdad que hablando de estos temas tenemos para ver un montón, pero bueno, quiero de todas maneras mencionarles que si bien en el primer documento que el tribunal aprobó sobre lineamientos resolutivos se pudo reunir una gran cantidad de criterios importantes, en el año 2022 se vio el tribunal en la necesidad de publicar una segunda parte para seguir ayudando a los ciudadanos y seguir dando estos criterios a las entidades para que ambos puedan ejercer de manera eficiente y célere el derecho el procedimiento de acceso a la información pública. Entonces acá vemos el segundo conjunto de criterios que el tribunal ya ha aprobado. Los documentos, por si acaso, en su integridad de los lineamientos están publicados en la página web del Tribunal de Transparencia, si es que desean darles una lectura íntegra. Acá les voy a mostrar el primer criterio aprobado, que a veces pasa que la solicitud de acceso a la información pública se dirige a una unidad orgánica distinta al FRAI. El FRAI es el funcionario responsable de acceso a la información pública. Y al FRAI se dirigen las solicitudes. Pero puede ser que esta solicitud se dirigió a otro funcionario de la entidad. La ley de transparencia establece expresamente que absolutamente todos los funcionarios y todos los servidores que de casualidad reciban una solicitud de acceso a la información pública tienen la obligación de remitir, de reencauzar, derivar esta solicitud al FRAI para que éste le pueda dar la atención correspondiente. Entonces, no cabe la posibilidad que se le diga recurrente, no lo has presentado ante otro funcionario, tienes que presentarlo nuevamente, tienes que presentarlo obligatoriamente por la mesa de partes, por una unidad orgánica específica. Si ya la entidad recibió por un canal oficial la solicitud, existe, como les digo, esta obligación de dirigir la solicitud al FRAI, que es el funcionario encargado de la atención de las solicitudes. Tenemos también el tema que se ha presentado varias veces de los formatos que se usan para el acceso a información pública. Ustedes deben conocer que existe un formato aprobado con norma, que es el que usualmente se utiliza en las entidades públicas, pero debe quedar claro que no es obligatorio el uso de este formato para poder presentar una solicitud. Entonces, no resulta posible que las entidades aleguen que al no haberse presentado en el formato, que puedan rechazar
La solicitud, pedir que se envíe de nuevo utilizando el formato, no. Eso significa afectar el derecho de acceso a la información pública del recurrente. Por otro lado, existen casos, como les mencionaba previamente, en que una entidad puede advertir que la solicitud del recurrente no es precisa. Puede haber casos, ¿no? El tema es que acá la entidad, cuando responde, dijimos que la entidad tenía 2 días de plazo para poder señalar al recurrente cuál es la imprecisión. Tiene que señalar de manera expresa y de manera clara cuál es la imprecisión que se ha encontrado. Porque hemos visto en varias ocasiones que la entidad señala: la solicitud es imprecisa, sírvase subsanar. Y el recurrente no sabe, no conoce qué es lo que tiene que precisar o subsanar. Entonces siempre seamos lo más claros en decir cuál sería la información que falta, cuál es el punto específico que el recurrente tendría que subsanar para que su solicitud sea debidamente atendida. Por otro lado, como les decía, con el auge de las nuevas tecnologías y sobre todo teniendo en cuenta de las circunstancias que hubo por la pandemia del COVID-19, empezaron a atenderse cada vez más, en mayor cantidad, solicitudes vía digital, ¿no? Se presentaban y se requería la información también a través de correo electrónico, a través de archivos digitales. La Ley de Transparencia y su reglamento regulan que la información que la entidad remite al ciudadano vía correo electrónico es gratuita. No se debe cobrar cuando esta es la vía de entrega. Sin embargo, últimamente se dan los casos en que algunos recurrentes piden el envío de archivos digitales, pero piden que sean copias fedateadas. No copias simples, sino fedateadas. Sabemos que fedateo implica sacar una copia del documento original, el fedatario pone un sello por el cual acredita que esa copia es una copia fiel del documento original. Entonces, en este caso, el tribunal sí considera que corresponde pagar un costo de reproducción. ¿Por qué? Porque se debe realizar de todas maneras la fotocopia, la reproducción del documento original. Entonces, por más que la copia fedateada se remita por correo electrónico, igual se requiere pagar de manera previa el costo de reproducción, que conocemos que ya tenemos una norma que estandariza los precios de los costos de reproducción, y para lo que es copia en papel, ¿no? Copia establece el costo de 10 céntimos. A continuación, tenemos aún casos en que los recurrentes presentan los recursos de apelación ante las entidades, pero las entidades no elevan el recurso de apelación ante el tribunal. Existe ya esto regulado, existe un plazo regulado en la Ley de Transparencia para que se pueda elevar, porque como hemos dicho al inicio, el tribunal es el que tiene la facultad para resolver, en este caso, los recursos de apelación. Y aún así vemos, en algunos casos, la misma entidad resuelve, declara que es improcedente elevar el recurso de apelación o simplemente lo guarda y no lo eleva. Entonces recordemos que hay esta obligación. El recurrente puede presentar su recurso de apelación directamente al Tribunal de Transparencia o, si lo prefiere, presentarlo ante la entidad, y la entidad aquí tiene la obligación de elevar el recurso de apelación. Tenemos acá un ejemplo de documentación que es requerida a menudo por los ciudadanos. Me refiero en esta oportunidad a lo que son los viáticos, la información sobre viáticos, sobre los viajes que puedan realizar los funcionarios y servidores públicos. También el tema de la rendición de cuentas de los recursos que hubieran recibido,
¿no? Los funcionarios y servidores públicos. Este tipo de información, ya sea que se trate de viajes a nivel nacional o a nivel internacional, constituye claramente información de carácter público. Por lo tanto, se debe entregar a los ciudadanos que así lo requieran. Tenemos acá un caso muy puntual respecto a los regidores de los gobiernos locales. ¿A qué me refiero? Sabemos que los regidores, en razón de su cargo, tienen una prerrogativa en las entidades públicas donde ejercen sus funciones. Pero más allá de eso, los regidores, tal cual como cualquier ciudadano, tienen su derecho de pedir su derecho de acceso a la información pública, que es independiente de su potestad como regidores en un determinado gobierno local. Lo mismo pasa con el caso de los consejeros de un gobierno regional. Todos, sin excepción, tienen factible ejercer su derecho de acceso a la información pública. Acá se nos presentó un tema con la excepción regulada en la Ley de Transparencia respecto al ejercicio de la potestad sancionadora, que ya les había mencionado previamente, que habíamos considerado en el primer documento de lineamientos resolutivos. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta es una precisión que se realiza a las entidades públicas para que acrediten debidamente, en el caso que exista una documentación que esté protegida por esta excepción relativa a la potestad sancionadora. ¿Qué debe acreditar la entidad en este caso? Primero, que existe un procedimiento administrativo sancionador en trámite. ¿Cómo acredito ello? Señalo, por ejemplo, el número de expediente de este procedimiento sancionador. Señalo también la fecha en que se inició. ¿Por qué? Porque señalábamos antes que después de 6 meses que se haya iniciado el procedimiento, ya la información tiene carácter público. Entonces, si la entidad no señala, no acredita cuándo fue la fecha de inicio, no es posible hacer el cálculo del plazo para ver si efectivamente la información es confidencial o, al contrario, ya tiene carácter público. Entonces, esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta las entidades si quieren acreditar este supuesto de excepción. Por acá, veamos. Esta es la información relativa a los supuestos de excepción denominados como información secreta e información reservada, que están regulados en la Ley de Transparencia. Y básicamente se refieren a lo que son temas de seguridad nacional, ya sea en el ámbito militar o en el ámbito policial. Para este tipo de excepciones hay una regulación muy específica en la Ley de Transparencia que se refiere que, a diferencia de la información confidencial, del que hablábamos antes, en este tipo de casos debe haber un documento expreso que clasifique el documento determinado que pide el recurrente y que clasifique esta información como secreta o reserva. Entonces, existen varios requisitos para este tipo de resoluciones de clasificación. No puede ser emitido por cualquier funcionario de la entidad. Por ejemplo, tiene que estar suscrito por el titular del pliego o la persona que el titular del pliego decide. Esta resolución de clasificación se tiene que registrar, debe haber un registro en la entidad. Entonces, nuevamente, no basta con citar, con copiar lo que diga la Ley de Transparencia sobre excepciones. En este caso en particular, debe haber una motivación específica respecto a que la documentación que específicamente se pide calza con el supuesto regulado en la ley referente al riesgo que pueda haber para la seguridad del Estado y debe cumplir con el requisito formal de estar clasificado con una resolución que cumpla con las características que hemos expresado.
Ahora, en este caso, estamos hablando de los casos en que se pide, por ejemplo, dos supuestos distintos. Si un recurrente pide una copia de una disposición normativa, no sé, puede ser una ley, un reglamento, una jerarquía, que sea, pero una disposición normativa. La entidad lo puede entregar, ¿no? Copia de esta disposición normativa. No hay problema, forma parte de su derecho a acceso. Pero si se pide la interpretación de esa norma, como mencionábamos antes, esto ya no es parte del derecho a acceso a información pública. Este tipo de interpretaciones respecto al sentido, respecto al alcance de una norma determinada, esto se debe ejercer conforme al derecho de petición consultiva, que también lo regula la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces es bueno diferenciar entre ambos tipos de casos. Acá tenemos otra excepción al alcance del derecho de acceso a la información pública. Me refiero a los casos en que se requiere documentación que que emita una entidad como parte de sus funciones, primer requisito, y segundo, que estén regulados en su texto único de procedimientos administrativos. Esto es en el TUPA. Entonces, acá les ponemos unos ejemplos. Por ejemplo, las fichas registrales que emite la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, o la documentación que emite la RENIEC. Este tipo de documentos, que son, como vuelvo a repetir, documentación emitida como ejercicio de las funciones de una entidad, y que están regulados con una tarifa específica en el TUPA, esto no se puede requerir a través del derecho de acceso a la información pública. Al contrario, esto va fuera del alcance de la Ley de Transparencia y se tiene que pedir conforme al procedimiento administrativo que haya regulado la entidad para obtener este tipo de documentación. ¿Okay? Acá les ponemos otro ejemplo de documentación que es bastante requerida por los recurrentes. Me refiero a lo que es el registro de asistencia de los funcionarios y servidores públicos. Para el Tribunal de Transparencia, esta información constituye información de carácter público. En ese sentido, en el Tribunal Constitucional hemos encontrado que existen sentencias en diversas posiciones. Hay unos que señalan que sí es información pública y otras que no. Pero en el caso del Tribunal de Transparencia, consideramos que sí se trata de información pública, ya que refleja el ejercicio de las funciones que forman parte de las labores diarias de un determinado servidor o funcionario público, y que este servidor ejerce pagado con recursos públicos. Entonces, por esos motivos, consideramos que sí constituye una información pública y no devela aspectos, por ejemplo, de carácter íntimo de la persona que pertenezcan a su intimidad, sino más bien reflejan el desenvolvimiento de este determinado personal en la entidad pública donde labora. Igual pasa el mismo razonamiento con lo que son roles de servicio que puede haber en algunas entidades que se programan. Esto también tiene naturaleza pública. A ver, si tenemos tiempo, vamos avanzando con los últimos. La información que está contenida en los correos electrónicos de los funcionarios y servidores públicos es un tema que despierta bastante debate. Sí tiene carácter público. Esto lo dice expresamente la Ley de Transparencia. Podría ser que dentro de estos correos que haya remitido un determinado servidor o funcionario exista información protegida por las excepciones. Entonces lo que se tiene que hacer es separar ese tipo de información y entregar la información pública, según la regla que veíamos previamente. Por otro lado, lo que son los chats, la información contenida en servicios de mensajería instantánea, que ahora están muy de moda, ¿no? Que se utilizan en el celular
por ejemplo, WhatsApp, uno de los más conocidos, o Telegram, que ya se viene utilizando también. Entonces, este tipo de conversaciones que se realizan a través de un chat de esta naturaleza que está instalado en un celular, en un teléfono móvil, de un servidor o funcionario público, esto a diferencia de los correos electrónicos que sí tienen una disposición específica regulando su publicidad, este tipo de chats no existe una norma que regule su publicidad y al contrario, los mensajes privados que se intercambian a través de estos servicios de mensajería están protegidos por el secreto de las telecomunicaciones, que está regulado en la Ley de Telecomunicaciones. Acá brevemente menciono las ofertas de los postores que se realizan en un determinado proceso de selección pública. En este caso, la Ley de Contrataciones establece expresamente un tema de excepción que señala que las ofertas son confidenciales mientras no se haya otorgado la buena pro en ese proceso de selección específico. Cuando ya se otorga, ya tiene carácter público, excepto, es bueno recordar esto, las ofertas que no fueron evaluadas por el comité en ese proceso específico. Respecto a las notarías, esto es para señalar que a pesar de su carácter, digamos, privado, ¿no? Las notarías brindan un servicio público que ha sido autorizado por el Estado. Por lo tanto, la información que las notarías hayan originado en atención a la función notarial sí puede ser solicitada como parte del derecho de acceso a la información pública. Otro tema que no se aplica a la ley de transparencia es cuando una entidad pública le pide información a otra entidad pública. Esto no está amparado por la ley de transparencia, sino más bien por el derecho de colaboración, el ámbito de la colaboración entre entidades, que está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tenemos el tema de otra excepción, otro tema en que no se aplica la ley de transparencia y que a veces origina confusiones. Me refiero a cuando un recurrente solicita el acceso a la información contenida en un expediente administrativo en el cual forma parte. Es decir, yo tengo un procedimiento administrativo con una entidad, quiero ver mi expediente, por ejemplo. Esto tiene una regulación específica en la LEPAJ. Esta regulación es mucho más expeditiva, mucho más célere que la ley de transparencia que regula todo un procedimiento con plazos. En cambio, la persona que es parte en un procedimiento administrativo puede acceder a su expediente, él, su abogado, su representante, de manera inmediata, sin necesidad de tener que solicitar a la entidad y esperar los 10 días hábiles de plazo que tiene toda entidad para responder una solicitud. Entonces, por eso es importante diferenciar estos casos. Por otro lado, se pide bastante lo que es el tema de las declaraciones juradas de impuesto predial. En el caso de los gobiernos locales, recurrentes que piden conocer una copia de una declaración jurada de un predio del cual no son propietarios, sino que corresponden a otra persona. En este caso, la ley de transparencia regula el supuesto específico de reserva tributaria, que es el que protege a la información que está contenida en este tipo de declaraciones juradas y que es la información que un determinado contribuyente entrega ante la administración tributaria respecto, puede ser a la fuente de sus rentas, la cuantía, etc. Tiene expresamente carácter confidencial, por lo cual no es factible de entregar a los ciudadanos. Y bueno, para cerrar en este documento, una aclaración, por decirlo así, que si bien el tribunal es, como les dije previamente, el órgano competente para resolver en materia de transparencia y acceso a la información pública, el tribunal no tiene, la ley no le ha concedido
la facultad de ejercer la potestad sancionadora. ¿A qué me refiero? En el caso de los funcionarios y servidores que puedan infringir, digamos, que hayan infringido las disposiciones en materia de transparencia, el Tribunal de Transparencia no puede intervenir para sancionarlos. Recibimos varios pedidos al respecto, pero acotándonos al principio de legalidad, el tribunal no tiene esta competencia. Entonces, ¿a quién corresponde? ¿Quién sí tiene la potestad sancionadora para el caso de estos funcionarios que habrían infringido la ley de transparencia y su reglamento? Por ejemplo, esto corresponde a la entidad donde labora este funcionario o servidor. Por lo tanto, el tribunal no puede instaurar procedimientos administrativos disciplinarios, por ejemplo, no puede imponer sanciones. Lo que sí, la facultad que tiene el tribunal es ver en segunda instancia los recursos de apelación de aquellos funcionarios que han sido sancionados por la entidad por una supuesta infracción a una norma de transparencia y no están de acuerdo con que esta sanción, pueden presentar su recurso de apelación en el tribunal. Entonces, siendo el tribunal segunda instancia, mal podría pronunciarse en una etapa de primera instancia y después constituirse en juez y parte. No sería factible. Hasta acá hemos llegado con el tema de los lineamientos resolutivos que han sido aprobados. Como les decía, pueden encontrar la documentación completa en la página web del tribunal. Acá es la idea de poder recoger la casuística, la gran casuística que tenemos en estos años ya de experiencia del tribunal. Igual, si alguna persona prefiere consultar directamente el íntegro de las resoluciones dictadas por el tribunal, también están a disposición de toda la ciudadanía de manera gratuita en la página web del tribunal. Incluso cuenta con un pequeño buscador para buscar con palabras clave las resoluciones que a ustedes les pueden interesar. Con esto les agradezco mucho por esta invitación, reitero nuevamente, y espero que haya sido de su interés. Gracias por todo. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Lullo, por la interesante exposición sobre los lineamientos resolutivos cuyo propósito pues es optimizar y dotar de celeridad el procedimiento de acceso a la información pública. Realmente ha sido un tema muy interesante que ha suscitado también muchas preguntas de parte de los participantes y que vamos a pasar a leerlas por bloques a fin de que usted nos pueda dar también las respuestas de las mismas. En ese sentido, pues también la comprometemos a hacer otra conferencia de este tema, pues el tiempo creo que nos va a quedar muy corto, ¿no? Sí, es la verdad. Sí, en ese sentido paso a hacerle algunas preguntas de los participantes. Okay. ¿Qué hacer cuando el Tribunal de Acceso a la Transparencia declara fundado mediante resolución lo solicitado por el administrado y da un plazo para entregar dicha información, pero la entidad no cumple con lo ordenado? A ver, les comento. La resolución del Tribunal de Transparencia agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Es la última instancia en vía administrativa a la que se puede recurrir. Entonces, cuando nosotros ordenamos ¿cómo se llama? Y aún así la entidad alega motivos o se resiste, tenemos expedita la vía judicial. Tenemos, por ejemplo, lo que es el proceso contencioso administrativo, por el cual se puede debatir este tipo de incumplimientos. Repito, nosotros estamos marcados por el principio de legalidad. Entonces, como tal, lo que nos señala específicamente la Ley de Procedimiento Administrativo General es que somos, con nuestra decisión de fondo, esta resolución de fondo que mencionas, constituye ya el último paso en la vía administrativa. Está expedito también el tema de habeas data, que ya entiendo que es otro tipo de proceso, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el plazo que tienen las entidades
para revaluar su denegatoria de entrega de información una vez interpuesto el recurso de apelación. De ser el caso, la entrega sería extemporánea, por lo que correspondería a las sanciones previstas en la Ley de Transparencia. Le comento un poco cómo va el procedimiento en segunda instancia para poder entender en qué momento las entidades pueden reevaluar su respuesta. Una vez que el tribunal recibe el recurso de apelación de un ciudadano, se procede a una calificación del recurso de apelación. Es decir, revisar si cumple con los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Si el tribunal considera que se admite el recurso de apelación, se emite una resolución de admisibilidad donde se señala que efectivamente se admite el recurso de apelación y se notifica a la entidad otorgándosele un plazo de 4 días hábiles para que pueda presentar sus descargos, para que pueda remitir el expediente administrativo que se ha generado en primera instancia para la atención de esta solicitud. Entonces, esta resolución de admisibilidad se notifica tanto al ciudadano como a la entidad. Entonces, cuando la entidad toma conocimiento, ya ha sido notificada, es que tiene la oportunidad de reevaluar. Puede hacerlo incluso antes de recibir la resolución de admisibilidad, no hay problema. Entonces, vuelvo a decir, el tribunal otorga 4 días hábiles y en esos 4 días hábiles tiene que entregar sus descargos y como parte de esos descargos la entidad puede señalar, señores del tribunal, ya cumplí con entregar la información, lo acredito de esta manera, como lo hemos explicado. Entonces, en ese sentido, si bien la información no se entregó en los 10 días hábiles que se establece en la primera instancia, pero ha cumplido con entregar en este plazo que se le ha otorgado de 4 días hábiles, y lo que hace el tribunal es evaluar si efectivamente se entregó la información y si esta información corresponde a lo que pidió el recurrente. Porque puede tratarse de información que no sea clara, que no sea precisa, que no sea completa. Según esto, el tribunal resuelve si efectivamente la entidad cumplió o no. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando se solicita acceso a la información pública y la entidad mediante correo nos menciona que han observado lo siguiente? No ha consignado domicilio procesal, por lo que no procede el pedido. Asimismo, el administrado en su escrito consignó el que se le notifique de manera electrónica por no tener domicilio habitual ni procesal en dicha ciudad. ¿Se podrá ir en apelación al tribunal? Le comento. Hay requisitos mínimos que debe cumplir una solicitud de acceso a la información. Entonces, por ejemplo, les menciono el nombre de la persona, ¿no? Del ciudadano que pide, la expresión concreta y precisa de la solicitud. Quiero el documento, el memo, número tal, por ejemplo. Lo que me menciona de domicilio procesal, como tal, no está contemplado en la normativa de transparencia y acceso a la información pública. Por lo tanto, cualquier aspecto en el cual el ciudadano perciba, señale que el actuar de la entidad ha ido en contra de lo establecido por la normativa vigente, tiene expedito su derecho a presentar su recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. Según lo expuesto, las copias certificadas, escaneadas en PDF y remitidas vía correo electrónico tienen la validez legal para que el ciudadano las pueda usar ante otras entidades o en otros procesos administrativos judiciales. En este caso, no me puedo como tribunal pronunciar sobre la validez de documentos ferateados, certificados, ni tampoco si estos se pueden utilizar o no en otros procedimientos administrativos. Esto escapa a lo que es el derecho de acceso a la información pública. Lo que hacía referencia en mi exposición es respecto al costo de reproducción
que se cobra, en este caso, cuando el ciudadano pide la información en copias fedateadas que se remita a través de su correo electrónico. Ya es un tema muy independiente en el cual, como comprenderá, el tribunal no tiene competencia. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Si se tiene una controversia judicial y el administrativo, que es la parte demandante, solicita documentación que pone en peligro la estrategia de defensa, ¿puede aplicarse alguna excepción? Estamos hablando acá de un expediente judicial. Quisiera entender bien la pregunta, Sí, por favor. dice, si se tiene una controversia judicial y el administrativo, que es la parte demandante, solicita documentación que pone en peligro la estrategia de defensa, ¿puede aplicarse alguna excepción? Cuando señala que el administrativo es parte demandante, entendería que es una persona que forma parte del proceso judicial y que está pidiendo información relativa a ese proceso judicial. Estoy intentando entender la pregunta formulada. Si es que el ciudadano es parte en el proceso judicial, tiene expedito un derecho específico, que es el derecho de acceso al expediente judicial. Y este derecho lo puede ejercer ante el Poder Judicial. Esta persona, siendo parte de ese proceso judicial, puede acceder a la totalidad del expediente judicial, ya sea la persona, su representante, su abogado. Y esto lo regula la normativa específica del Poder Judicial. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Respecto a información relacionada para tachas, si la documentación contiene más de 50% para ser tachado, ¿sería razonable motivar en la respuesta la negación de la entrega de una documentación que tiene más de 50% tachado? Aquí la pregunta es bastante general, la verdad, y me permite diversos tipos de interpretaciones. Primero, porque no sé de qué documento en específico se trata. Entonces, hablar de porcentajes, yo la verdad lo veo bastante general. Yo más me iría a ver el tema de la calidad, del tipo de información pública que refleja esta documentación. Entonces, no sé, ahorita voy a pensar, por ejemplo, en un padrón de usuarios, vamos a poner, de una entidad que tiene una relación de personas jurídicas y de personas naturales, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo general, ¿no? Sobre un tema de comisiones de agua, por ejemplo. Entonces se tiene que tachar la mitad de los nombres que hay, porque la mitad es de personas jurídicas y la mitad es de personas naturales. Imaginemos, se tacha, pero el hecho de que se haya tachado la mitad del 50% de la relación de usuarios no le quita al documento el carácter de información pública que sí tiene. Entonces, por eso es que no me atrevería yo a señalar una respuesta basándonos en números o en porcentajes. Sugiero verificar el tipo de información, el carácter de la información pública, que es, digamos, para poder hacer el balance de lo que se debe entregar. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Muchas veces vemos que las áreas usuarias que resguardan la información remiten la documentación sin ningún tipo de tacha, ya que desconocen en su mayoría que es una información reservada. En esos casos, corresponde al FRAI y sus coordinadores realizar el tachado respectivo y el filtro de la información a entregar. A ver, les comento. La función del FRAI es atender la solicitud del ciudadano, de la persona, para lo cual pide la información al área poseedora, que se llama así, el área poseedora de la información. El área poseedora es la que debe entregar con el tachado respectivo, sustentando el motivo del tachado. Yo llamaría a que haya una coordinación fluida y adecuada entre el FRAI y el órgano poseedor, y también que las áreas poseedoras estén lo suficientemente capacitadas para considerar que existe una ley de protección de datos personales que protege lo que señalan en el ejemplo de lo que son datos, por ejemplo, de individualización y contacto. Entonces, sí existe una obligación por parte del área poseedora de entregar la información, y aquella información que no se puede entregar
hacer el sustento respectivo. No es simplemente tachar y entregar, señalar por qué lo estoy tachando. ¿Y por qué digo esto y por qué insisto? Porque el FRAI al momento de responder al ciudadano tiene también que informar al recurrente el motivo del tachado. Es decir, es un tachado sustentado. No es solo lo taché y así lo mandé. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Actualmente se está realizando algún seguimiento a los casos en los que la entidad no cumple con lo resuelto por el Tribunal de Transparencia? Le comento, se intenta hacer una suerte de seguimiento. La cantidad de expedientes que estamos asumiendo actualmente de Tribunal de Transparencia ha crecido de manera exponencial año tras año, lo cual impide que se haga una suerte de seguimiento total de absolutamente todos los expedientes. Recordemos, como mencionaba previamente, que con las resoluciones de fondo de Tribunal de Transparencia se agota la vía administrativa. Entonces, en principio, no se encuentra regulado ni en la Ley de Transparencia, ni en la Ley de Procedimiento Administrativo General, un procedimiento específico de, llámese, seguimiento o alguna palabra similar que se pueda utilizar respecto del cumplimiento de las resoluciones de fondo. Entonces, en ese sentido, no hay una norma específica que nos pueda decir como parte del principio de legalidad, digamos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Mientras no se tiene un acuse de recibo automático, ¿cómo se puede acreditar la recepción de la información requerida por parte del administrado? En ese sentido, la Ley de Procedimiento Administrativo General sí es bastante específica. Entonces, no podemos saltarnos la disposición expresa que tiene la Ley de Procedimiento Administrativo General en este caso. Son dos opciones que ofrece la LEPAG, que es o el acuse que da el recibo o que las entidades puedan instalar algún mecanismo para tener acuses automáticos de los correos. La LEPAG sí señala, en todo caso, que si no se recibe, no se tiene un acuse de recibo en un plazo determinado, se procede a la notificación personal que regula la LEPAG. Gracias, doctora. ¿Qué pasa si derivo la información solicitada a un FRAI que no era el responsable y este lo deriva al FRAI directo habiendo vencido la solicitud? Bueno, acá la Ley de Transparencia establece plazos para todo lo que se refiere al tema de reencauzamiento. Cuando una unidad orgánica que no es la encargada de atender los accesos a la información pública recibe una solicitud determinada, en el transcurso del día, dice la norma, que debe enviarlo, que debe remitirlo al funcionario encargado, le hace al FRAI. Entonces ya hay una disposición legal que establece acá una responsabilidad de un plazo determinado para que se pueda remitir la solicitud al encargado. Bueno, doctora, la última pregunta, porque ya nos ha ganado el tiempo, sin embargo, está quedando cantidades de preguntas que han hecho los participantes, ¿no? Y podríamos quizás, como le decía, en otro evento, en otra oportunidad, seguir absorbiendo estas, ¿no? La última pregunta sería, frente al requerimiento del pedido de información pública al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y frente al incumplimiento, la actuación de la Autoridad de Acceso a la Información Pública actuaría como juez y parte en la vía administrativa. De la experiencia del tribunal, ¿cómo han resuelto estos casos? A ver, le comento. Primero, diferenciar entre dos órganos, por decirlo así. Uno es la Autoridad Nacional de Transparencia y otro es el Tribunal de Transparencia. En este caso, estamos hablando particularmente del Tribunal de Transparencia. Le comento que el Tribunal de Transparencia tiene autonomía en sus funciones. Es decir, el Tribunal de Transparencia en su actuación guarda total autonomía e imparcialidad y total neutralidad en su actuación. Eso lo puedo asegurar.
Y realmente, en ese sentido, me siento bastante orgullosa de dirigir una institución, ¿no? Como es el tribunal, un órgano de este tipo que mantiene la independencia y el carácter técnico en sus resoluciones. Es cierto que se han presentado casos en que el Ministerio de Justicia, como ministerio, ha sido la entidad que ha denegado o no ha entregado información. Se han resuelto estos recursos de apelación y se ha ordenado entregar al Ministerio de Justicia la información cuando corresponde. Siempre, insisto, siguiendo criterios totalmente jurídicos y técnicos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Vanessa Luyo. Ha sido un gusto contar con su participación en esta conferencia especial sobre la transparencia y los criterios resolutivos del Tribunal de Transparencia. La comprometemos para volver a realizar este tipo de eventos. Agradecemos asimismo a los más de 1000 personas que nos acompañaron esta tarde desde las diferentes regiones del Perú. Agradecemos a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, quienes en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Justicia hacen posible que los abogados de todas las regiones del Perú puedan participar en estos eventos de los martes de justicia y derecho. También agradecemos a nuestros traductores de lengua de señas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y muy buenas tardes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.